Bueno, en esta primera parte del programa vamos a hablar acerca de un tema que ha estado sonando, ¿no? Ha sido parte de las últimas informaciones en los distintos medios y en los distintos portales web y tiene que ver con la detección ya y la confirmación del virus Oropouche, que es transmitido por ejenes y mosquitos y que ya está confirmado por las autoridades venezolanas en ciertas partes de nuestro país y que según la Organización Mundial de la Salud supone un alto riesgo sanitario. Así que para conocer un poco más de esta incidencia de salud vamos a conversar el día de hoy con la doctora Génesis Bravo. Ya es médico infectólogo, su cuenta en Instagram es @infectólogo en IEG o en Instagram, pero abreviado. Sí, en Instagram abreviado. Facilito. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Bien, gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Qué bueno, agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación. Vamos a conocer un poco acerca de este virus porque cuando uno ve la relación virus-mosquito, uno piensa automáticamente en el dengue, pero a nivel de información esto es como un poco desconocido, ¿no? Sí, fíjate, sí, es poco conocido en la población, sin embargo sabemos que no es un virus nuevo. Y el virus Oropouche no es más que una enfermedad febril de origen viral, como bien lo dijiste, transmitida por algunos insectos como son los jejenes y los mosquitos, o bien conocidos como zancudos, de tipo culicoides. Es importante que, llamar a la calma a la población porque no todo jejen o mosquito que te pique te va a transmitir el virus Oropouche, sino que la condición es que esos jejenes o mosquitos deben estar previamente infectados con el virus. Repito, esto no es un virus nuevo, ¿ok? La primera vez que fue descrito fue en 1955, de hecho, en Trinidad y Tobago. Sí, en los años 50 en Trinidad y Tobago. De hecho, el nombre Oropouche deriva de Las Vegas de Oropouche, que es una localidad que queda en la isla. Interesante. Y fíjate, esta enfermedad, el virus Oropouche, es una enfermedad que se encuentra en algunas regiones de América del Sur y el Caribe. De hecho, es curioso que en la cuenca amazónica brasileña, el virus Oropouche representa la segunda causa de síndromes febriles virales después del dengue. Y se han hecho estudios en Perú, Bolivia y Ecuador y han determinado que el 2%, del 2 al 6% de las fiebres indiferenciadas, es decir, estas fiebres a las que no se le encuentra causa, son justamente por causa del virus Oropouche. Interesante. ¿Existe alguna razón en la región de Sudamérica, ¿no? y Latinoamérica, que es donde se concentra este virus, para que pueda haber una alta incidencia? Es decir, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de alto riesgo, ¿tiene que ver con un aumento de la incidencia en comparación con los otros años? ¿O simplemente, está dentro del rango de incidencia? No, fíjate que el año pasado hubo también una alerta epidemiológica en esta región de las Américas, más no la hubo en nuestro país, porque no se supo de casos confirmados. Ok. ¿Tendrá que ver esto quizás con el tema de la tala en las selvas? Sí, fíjate que estos insectos son propios de estas zonas donde existe la humedad, y sí, fíjate que haya desorden ambiental o no, estos insectos van a estar presentes porque forman parte de ecosistema que se ve afectado de la región. Los síntomas más comunes de esta infección, doctora, ¿cuáles suelen ser? Fíjate, importante primero aclarar cuál es el periodo de incubación. Una vez que usted lo pique el mosquito o el jejen, van a pasar de 3 a 12 días para que se pueda manifestar la enfermedad y puedan aparecer los primeros síntomas. Y se va a manifestar con una fiebre, ¿ok? Esta fiebre va a ser una fiebre alta, aumento de la temperatura corporal, va a haber dolor de cabeza, dolor retrocular, puede haber dolor en las articulaciones, dolor en los músculos. Además de eso, en algunos casos va a haber un rash cutáneo generalizado, que no es más que un exantema o una erupción cutánea generalizada, y en algunos casos pueden haber algunos sangrados, pero es en casos muy pocos. Y se ha descrito una sola complicación grave, hablemos de complicaciones graves. Hablando de complicaciones graves, pues se ha descrito la meningitis aséptica como una complicación de esta enfermedad. Pero es importante también aclarar que, y de alguna manera como para orientar a nuestros médicos generales que se encuentran en las emergencias de las clínicas, de los hospitales y de los ambulatorios, pues a nivel nacional,
y pues explicarles que, bueno, fíjense que estos síntomas son similares a los de otros arbovirus, como por ejemplo el dengue, Zika. Eso le iba a preguntar, si existen ciertas diferencias entre los síntomas del virus. Entre los síntomas no existe ninguna diferencia, pero que sepan nuestros médicos generales, que son los que están ahí en primera línea de atención al paciente, que los síntomas son muy similares, ¿ok? Y a nivel de paraclínicos de laboratorio, nosotros sabemos, pues, y también lo sabe el médico general, que se puede presentar una leucopenia en el dengue, que es disminución de los glóbulos blancos y también disminución de las plaquetas, pero no se ha descrito como tal en el virus de Oropouche que haya disminución de las plaquetas. Pero el diagnóstico definitivo y diferencial definitivo lo hacemos a través de pruebas moleculares, como el PCR, que se está haciendo en este momento en el Instituto de Higiene Rafael Rangel. ¿Se tiene, digamos, evidencia algún tipo de secuela tras el periodo de esta enfermedad, el desarrollo quizás de alguna otra? Sí, fíjate, en todos estos años, desde los años 50, no se han hecho estudios tan, digamos, como tan serios, porque realmente es una enfermedad que tiene una baja incidencia. Ok, muy bien. Les recordamos que estamos conversando con la doctora Génesis Bravo, infectólogo, acerca de este tema que está relacionado con el virus Oropouche, conociendo un poco lo que es su sintomatología, comportamiento y demás aspectos. ¿Cuánto suele durar en términos de tiempo este virus? Estamos hablando de semanas, estamos hablando de... Sí, fíjate, el virus puede durar desde 7 días y se ha descrito que hasta 3 semanas. Los síntomas, o sea, los primeros síntomas 7 días, Después viene una fase de convalescencia y recuperación, ¿verdad? Que se describe en un periodo de 2 a 3 semanas. El único medio transmisor es el zancudo, no puede ser transmitido de persona a persona, ¿no? No, hasta ahora no hay evidencia científica de que se transmita de persona a persona. Sin embargo, usted tiene que cuidarse, porque si tenemos pues mosquitos alrededor, evidentemente va a haber transmisión. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué recomendaciones nos da al respecto en todos los aspectos? Tanto en lo físico, espacio, y también, si se puede, a nivel del organismo. Sí, bueno, lo primero es estar tranquilos, Cero estrés. Cero estrés. Me parece muy superficial, pero tiene que ver. No es nada superficial, créame que eso tiene una explicación fisiológica en el cuerpo, Evitemos pues esa invasión de cortisol en nuestro cuerpo. Exacto, que lo da pues los niveles de estrés. Bueno, lo primero es estar tranquilos, porque sabemos que esta es una enfermedad que tiene una baja incidencia y muy poca tasa de complicación y muerte, y las medidas para evitar la aparición de esta enfermedad son similares a las del dengue. Usted tiene que usar repelentes, aquellos que nos están escuchando en casa, pues traten de, si ustedes habitan o de alguna manera están en zonas donde hay presencia de zancudos o digamos de jejenes, usted use repelentes, eso puede ayudar a disminuir la aparición de la enfermedad. Tratar de evitar esa recolección de aguas, y si usted definitivamente tiene que recolectar agua porque no tiene la opción del agua regular en su casa, trate de vaciar regularmente esa agua, volver a llenar ese recipiente y mantener ese recipiente tapado. También se ha descrito que también puede ayudarnos el hecho de también cambiar el agua de los floreros. Sí, exactamente. Sí, si usted tiene floreros en casa, pues trate de cambiar el agua regularmente y limpiar. Sí, así es, limpiar los canaletas de las casas donde desembocan las aguas de las lluvias, porque ahí también se reproduce el mosquito. Y además otras medidas bastante efectivas son, si usted tiene la posibilidad de colocar mallas metálicas en las ventanas de su casa o del lugar donde usted habite y viva, o usar mosquiteros. Importante eso. Bueno, son recomendaciones básicas que muchas veces se pasan por alto. Así es. O se toman muy tarde, ya cuando está la presencia del virus. Con respecto a los pequeños, a los niños, ¿algunas recomendaciones particulares para ellos? Sí, bueno. Uno como adulto, uno es más consciente. Las recomendaciones son las mismas. Sobre todo el uso de repelentes, porque sabemos que los niños en casa son cuidados, pues. Y especialmente ahora que viene Semana Santa y se hacen estos viajes a zonas que suelen tener este clima. Sí, donde hay bastante humedad. Estas condiciones. Y bueno, es importante que quien nos está escuchando sepa que los niños, las mujeres embarazadas, los adultos y ancianos que tenemos en casa, y además de eso los pacientes inmunocomprometidos, forman parte de personas de riesgo. Es decir, que aunque las complicaciones son bastante bajas,
pues obviamente esto es una población vulnerable donde se podrían presentar complicaciones. Los pacientes inmunocomprometidos, pues son aquellos que tienen alguna enfermedad con la que están batallando, pacientes con diagnóstico de VIH, pacientes con diagnóstico de cáncer, pacientes diabéticos, son pacientes inmunocomprometidos. En ese caso el tratamiento sería distinto a bueno, no, el tratamiento básicamente es el mismo. Recordemos que no existe un tratamiento específico para este virus. ¿Qué se suele recomendar? Sí, la mayoría de los virus, la mayoría, no todos, la mayoría de los virus pues son tratados de forma sintomática, es decir, tratamos los síntomas para ayudar al sistema inmunológico a que destarte el virus. Y justamente este tipo de patologías también es tratada de esta manera. Tratamos pues los síntomas, pero lo ideal es que usted no se automedique, ¿ok? No se automedique. Si usted cree que tiene una fiebre persistente, acuda al médico más cercano a su domicilio. No tiene que ser un especialista si no tiene la opción de acceder a un especialista en este momento, pero acude a la emergencia del hospital, clínica o ambulatorio que tenga más cercano, que ahí se sabrá derivar al especialista si es necesario. ¿Cómo es el proceso del diagnóstico? Es decir, llega el paciente con los síntomas, ¿cuáles son los primeros exámenes que se fíjate, lo que hacemos en la consulta o lo que hace el médico en la emergencia, el médico que se encuentra en la emergencia, es evaluar al paciente. Y bueno, hacer una anamnesis. Una anamnesis no es más que un interrogatorio, donde vamos a preguntar cuál fue el inicio de la enfermedad actual, es decir, cuándo fue y cuáles fueron las características clínicas, es decir, las manifestaciones clínicas que comenzó a tener, Entonces ahí nosotros hacemos pues lo que es un diagnóstico a través de los síntomas, ¿verdad? Sindrómico, y podemos derivar el diagnóstico, pero el diagnóstico diferencial de el virus Heropouche de otro tipo de herbovirus definitivamente es a nivel de laboratorio, porque como lo dije antes, los síntomas son bastante similares a los de cualquier otro herbovirus. Perfecto. ¿Cómo está el tema a nivel de la región? ¿Cuáles son, digamos, los países que han reportado mayores incidencias? Sí, bueno, se conoce que en toda la región, pues, no todas, sino algunos países como en Brasil, que es muy, muy frecuente, como lo dije antes, Perú, Bolivia, Ecuador, se han reportado casos, y sabemos que en nuestro país hasta ahora se han reportado 5 casos, por el Instituto de Higiene Rafael Rangel, donde se hicieron pruebas moleculares y se determinó que el diagnóstico fue justamente el virus Heropouche. Fíjense, algo también importante es que y es curioso pues porque en el año pasado, en el año 2024 también hubo una alerta epidemiológica por este virus, que no la hubo en nuestro país porque es que no hubo casos diagnosticados en nuestro país, pero sí en la región del sur de las Américas, donde vean esa comparación, hubo 10 millones de casos de dengue y solamente 10.000 de virus de Heropouche. Ahí vemos que la incidencia es totalmente baja, es muy baja. Muy bueno saber eso también, un poco para calmar a la población sin tampoco bajar la guardia. No, así es, usted manténgase informado en casa y tome las medidas necesarias, pero manténgase tranquilo. Así es. Hasta el momento existen desarrollos acerca de vacunas o posibles vacunas que puedan existir para esta enfermedad. ¿Se está trabajando al respecto? Fíjate, no. Este tipo de patologías virales, hasta el momento no existe una vacuna. No sabríamos decir si es por la baja incidencia y la poca letalidad, ¿verdad? de la enfermedad. O fíjate que desde hace muchísimos años se están estudiando vacunas para los arbovirus y aún pues no existen estudios científicos serios que hayan demostrado pues la efectividad de estas vacunas. Afortunadamente pues nuestro organismo tiene la capacidad de desechar el virus, ¿verdad? Tratando los síntomas y bueno, no automedicándose. Así es. ¿Casos de este virus en otros continentes o está únicamente en América Latina? Es típico de las zonas de las zonas selváticas, que corresponden pues a esta parte del mundo y a esta parte de la región de las Américas. A nivel nutricional, ¿qué consejo puede darnos para fortalecer ese organismo? Y también una vez que está la persona, bueno, con los síntomas, ya con el diagnóstico médico. Sí, bueno, tenga una buena alimentación. Esto de la vitamina C influye también para esto, la limonada, esto que se decía mucho en la época
del virus sí, no hay estudios acá, serios que hayan demostrado que el consumo de estas vitaminas o la administración por vía endovenosa de estas vitaminas sea efectiva para contrarrestar o para eliminar el virus. Definitivamente no es así. Su sistema inmunológico es el que va a descartar el virus. Consejos sobre todo para las instituciones educativas, ¿no? Que tienen a tantas personas allí, a tantos niños, con respecto a las condiciones. Sí, bueno, mira, tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de esta enfermedad, tratar de evitar los almacenamientos de agua, descartar pues todos esos almacenamientos que muchas veces, y lo sabemos, hay cauchos viejos tirados donde se almacena agua, hay recipientes viejos, hay envases oxidados donde se almacena el agua de las lluvias. Entonces tratar de hacer limpieza en estas instituciones, ¿verdad? Educativas, y en las instituciones también donde habitan nuestros ancianos, ¿ok? Para evitar la propagación de este virus, ¿ok? Así como lo dije antes, la utilización de los repelentes, cambiar el agua de los floreros, utilizar mallas metálicas y también utilizar mosquiteros. Perfecto. ¿Algún mensaje adicional, recomendación con respecto a este tema y otros? Sí, bueno, primero llamar a la calma a la población, porque insisto en que lo que se conoce de esta enfermedad es que pues tiene una muy baja incidencia, ¿ok? Y sobre todo también las complicaciones son bastante bajas, de hecho hasta menor del 2% de los casos, ¿ok? Y también que se conozca que los virus son más antiguos que los seres humanos. Sí, qué bueno que toque ese punto, porque bueno, a nivel de redes, ya ni siquiera se puede decir a nivel mediático, ¿no? A nivel de redes hay cualquier cantidad de teorías y especulaciones, que si son creados, que si son, y a veces lo conectan con situaciones particulares de países, y esto es importante que usted lo diga, ¿no? Sí, fíjense que los virus son, como lo estoy diciendo, son más antiguos que los seres humanos, solamente que han logrado sobrevivir en vectores tan versátiles que les han permitido estar y infectar a seres humanos y animales, ¿ok? Sin aún ser destruidos por los fármacos antivirales. Claro. Incide, por ejemplo, las condiciones climáticas del año en particular. Por ejemplo, el año pasado, un año muy caluroso, también, eso también de alguna otra forma fíjense incide que en la época de lluvias, ¿ok? Lo que, bueno, algunos llaman invierno y otros llaman pues la época de humedad. Justamente es donde ocurren la mayoría pues de estos brotes, sobre todo de dengue, zika, chikungunya, y en este caso pues sabemos que también puede presentarse el virus de Oroponcho. Perfecto. Bueno, doctora, creo que lo ha dejado bastante claro, con una precisión pues necesaria. Indíquenos por favor sus cuentas en redes sociales, donde se le puede también consultar tanto para este tipo de temas como otros relacionados a su especialidad. Y bueno, si tiene también alguna actividad, pues es el momento de hacer la invitación respectiva. Sí, fíjense, yo estoy en Instagram como @infectólogoenig, ¿ok? Pueden encontrarme en 3 clínicas de la ciudad de Caracas. Estoy en la clínica Vista California, estoy en la clínica Vida Med y también estoy en la clínica del CCCT, que queda justamente en el sótano del CCCT, ¿ok? Estoy en esas 3 clínicas, y además también pueden contactarme a través del número de teléfono que tengo destinado para mis pacientes, que es el 0414-486-2834. Repito, 0414-486-2834, y pues el mensaje final es que llamar a la calma. Así es importante ya cuidarse. Y bueno, si usted ya vio completa esta entrevista, es muy importante, si usted ya la está viendo a nivel de redes sociales, de YouTube, que comparta por favor la misma con sus contactos, con sus seres conocidos, para que esta información llegue pues de manera oficial, y por un lado estar atentos, y por el otro lado pues bajar un poquito esa alarma, ¿no?, que se puede generar en ciertas personas, para cuando por ejemplo vemos noticias que dice alto riesgo, alarma grave, entonces es innecesario también toda esa connotación emocional. Lo que hay que estar evidentemente informados. Café Vital es una presentación de Tienda Holística Botica del Alma, BN Medios, Publicidad y Comunicaciones, Servicios Contable Corporación NJC, ARS, Tu Unidad Médica Spa, Doctora Yamile Álvarez, Pediatra Neonatólogo, Walter Angelosante, Médico Internista,
Rosana Cermeño, astrólogo. Alisbeth Alvarado, servicios jurídicos para la constitución de tu empresa. Plomería Firmo Pinedo. Chali García Coach, especialista en programación neurolingüística, liderazgo e inteligencia emocional. Y Mirboni Cerezo, para el tratamiento de tus heridas.